Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre 10 monedas australianas más valiosas. Y nunca había hablado de las monedas de Australia. Por lo tanto, si usted es un coleccionista que le gusta coleccionar monedas de Australia, estoy segura que le gustará este video. Bueno, debido a su riqueza histórica, atractivo estético y asequibilidad, incluso para los nuevos coleccionistas. Si a usted le gusta estos tipos de video y todavía no se ha suscrito, espero que hoy lo considere y se suscriba y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto nuevos videos. Quizás le agrade saber que hay muchas monedas valiosas y muy buscadas de Australia. La ventaja de coleccionar monedas australianas raras es que no tiene que buscar las piezas más antiguas. Hay numerosas monedas australianas modernas y valiosas. Por supuesto, al igual que otras monedas, el valor de una determinada moneda dependerá de su estado, grado y significado histórico. Empezaré hablando de la moneda del año de 1930. Y esta moneda de 1930 de prueba es conocido popularmente como el rey de las monedas en los círculos numismáticos de Australia. Y se cree que la moneda no estaba destinada a la circulación y fue acuñada accidentalmente en 1930 en el apogeo de una fuerte depresión económica. Debido a la baja acuñación, rarezas y el misterio que envuelve esta moneda, los coleccionistas siempre han estado entusiasmados con la moneda de 1930 Proof Penny y siempre han estado dispuestos a pagar una buena cantidad por estas monedas. Y les daré varios ejemplos. En grado o condición very fine, se llegó a vender en una subasta en el 2018 por una gran cantidad de $42,500. Mientras que otra moneda en el 2019 se llegó a vender una gran cantidad de 1.5 millones de dólares, lo que lo convierte en la moneda australiana más valiosa. Veamos la segunda moneda del año de 1988. Y esta moneda poco común de 1988 de plata y de prueba tiene una denominación de 50 centavos. Esta moneda conmemorativa por los 200 años de aniversario de la colonización británico no debió haberse acuñado en 1988. Pero un desajuste accidental entre los troqueles del anverso y el reverso dio como resultado que se acuñaran algunas monedas conmemorativas con un escudo de arma en el lado reverso. De hecho, se llegó a vender esta moneda errónea y extremadamente rara, calificado como MS-62, por la cantidad de $14,750. ¡Wow! Observemos la siguiente moneda del año de 1927 y fue una moneda conmemorativa para celebrar el lanzamiento del nuevo Parlamento Nacional del país. Una vez vendida, algunas de estas monedas se dispersaron en el extranjero, dañadas o hasta perdidas. Así es que si se llega a conseguir en perfecto estado, que son extremadamente raros, no se sorprenda que obtenga un buen precio. De hecho, se llegó a subastar una moneda certificado por PCGS y calificado como PR66 y la verdad que tiene un lustre impecable, brillante y un diseño bien detallado. Y se llegó a vender por $27,500. ¡Wow! Interesante. La siguiente moneda que les voy a mostrar es del año de 1918. Y según los expertos numismáticos,
En 1918 se acuñaron entre 200 a 300 de estas monedas. Aunque usted no lo crea, al ser baja en su producción y por la rareza, hacen que estas monedas sean valiosas. De hecho, hubo una moneda que fue calificado como MS-64, equivalente a calidad de gema o sin circular, que se vendió en una subasta para el 2018 por $20,000. Muy buen precio. Veamos la próxima moneda de 1923 y esta moneda también tuvo una producción baja con solo unas 15,000 monedas y puestas en circulación. No solamente se considera rara dicha moneda de half penny, sino es extremadamente difícil de encontrar en excelentes condiciones. Es más, hubo una moneda calificado como muy bueno que se llegó a vender en el 2016 por la cantidad de $9,600. Y quiero que vean la siguiente moneda del año de 1967. Aunque no es una moneda oficial australiana, pero se encuentra entre las monedas más populares y buscadas por los coleccionistas. Lo interesante de esta moneda es que la revista Australian Coin Review lanzó un concurso en el que invitaba a la gente a diseñar una posible moneda de $1. Y a pesar de que la revista presentó esta moneda al gobierno australiano, pero el Tesoro la rechazó. Sin embargo, una organización imprimieron de forma privada alrededor de 1,500 monedas sin circular con un borde fresado, 750 monedas de prueba de plata con borde liso y 10 monedas de oro con un borde liso. Debido a su rareza y su importancia histórica, algunas de estas monedas se llegaron a vender por un buen precio. Por ejemplo, la moneda de oro se llegó a vender en el 2017 en una subasta por $29,000, mientras que una moneda de plata de prueba se subastó por $5,000. Así es que es sumamente interesante esta historia sobre monedas que no fueron autorizados, pero se imprimieron de una forma privada y se ha llegado a vender en muy buenos precios. Observemos la siguiente moneda de 1852, Adelaida, y es la primera moneda de oro de Australia, lo que lo hace muy popular entre los coleccionistas. Y hoy en día esta rareza de moneda hace aumentar el atractivo de la moneda como un objeto de colección de alto valor. En una subasta en abril del 2020, calificada como sin circular, se vendió por la impresionante suma de $39,500. Analicemos la siguiente moneda del año de 1966 y el gobierno australiano acuñó millones de monedas en la Casa de la Moneda de Perth, Melbourne y la Royal Mint de Londres, mientras que las otras tres casas de la moneda acuñaban monedas para la circulación y la Royal acuñaba monedas Proof de prueba de las 6 nuevas denominaciones decimales australianas para crear un conjunto Proof para coleccionistas. Curiosamente, la Casa de la Moneda Real de Londres acuñó una moneda de prueba de 2 centavos, probablemente por accidente, y la incluyó en el conjunto de monedas de prueba. Por lo tanto, la colección de 4 monedas de la Casa de la Moneda Real de Londres, la moneda de Proof Set, consta de una moneda de 5, 10, 20 y una de 2. Bueno, la de 2 es accidental, lo que la convierte en una rareza histórica.
Y este conjunto de pruebas está compuesto por algunas de las monedas australianas más valiosas, vendiéndose por la exorbitante suma de $49,950. Ahora veamos la novena moneda del año de 1951. Australia solicitó la ayuda de Gran Bretaña para acuñar monedas a fin de satisfacer la demanda. Y la Royal Mint London respondió colocando el acuñamiento de la seca PL en las monedas, y estas letras PL corresponden a pecunia londoni, o sea, el dinero de Londres, una frase utilizada por los romanos en Gran Bretaña prehistórica. Y según la tradición, también se llegó a acuñar algunas monedas de prueba. Y estas monedas son extremadamente raras y hasta rara vez salen en subasta. Sin embargo, en el 2018 se llegó a vender un par excepcional de monedas de prueba de color marrón con calificación MS65 y se vendió por $25,000. ¡Wow! Por último, veamos la preciosa moneda del año de 1899, y la Casa de la Moneda de Perth acuñó su primera moneda de oro en 1899, lo que lo convierte en una fecha clave histórica en los círculos numismáticos australianos. Y a pesar de que se produjeron monedas para circulación, lo que lo hace que los ejemplares sin circular sean extremadamente raros y buscados por los coleccionistas, le puedo decir que hubo una moneda calificada como MS62 por Numismatic Guarantee Company, y se llegó a vender en una subasta en el 2016 por $3,500. Y bueno, dicho esto, prestemos atención al estado de las monedas y aprendamos sobre su importancia histórica. De esta manera podemos tomar buenas decisiones a la hora de invertir inteligentemente en conseguir moneda para coleccionar o para vender. De hecho, las monedas australianas no son tan antiguas como la japonesa, china o italiana, por lo que es posible encontrar monedas muy valiosas sin tener que remontarse demasiado en el tiempo. Y dígame, ¿cómo le ha gustado este video? Déjeme un comentario, apreciaría su opinión. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si le gustó mi trabajo, apreciaría un like, un dedito arriba, y que sigan compartiendo mi video en sus redes sociales, bueno, para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it.